días, gracias por continuar en Capital 21. A continuación le presento la información más relevante de la Ciudad de México hasta el momento. Durante la reunión que sostuvieron el día de ayer, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y el secretario de Hacienda José Antonio Meade acordaron crear un grupo de trabajo que sesione a partir de esta semana para analizar el presupuesto que la Federación asignará el próximo año a la Ciudad de México. Y justamente en nuestra entidad habrá dos nuevas rutas de transporte público: Santa Catarina Cetrama Observatorio y Central de Abasto Metro San Antonio Abad. Contarán con carriles confinados y no se permitirán automóviles estacionados, puestos ambulantes o cualquier forma de obstrucción de las esquinas, aceras y accesos a las terminales. Las calles y avenidas que recorrerá ese transporte se pueden consultar en la página www.cdmx.gov.mx. La Cámara de Diputados publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se propone designar a la legisladora priista María Gloria Hernández Madrid como la diputada número 100, con lo que quedaría constituida en su totalidad la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Por lo menos 4 manifestaciones causarán afectaciones al tránsito vehicular en vialidades de las delegaciones Cuauhtémoc e Iztacalco, informó la Secretaría de Gobierno capitalina. Para evitar contratiempos, consulte las cuentas de Twitter @072avialcdmx, @ciudad-segura y @ovialcdmx, donde se ofrece información sobre alternativas y afectaciones en tiempo real. El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este martes se pronostican lluvias fuertes en diversos estados de la República, así como en la Ciudad de México, esto debido a la entrada de humedad hacia el centro del país. De acuerdo con el último reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire en estos momentos es regular al registrarse 55 puntos en la delegación Benito Juárez. El dólar se vende este martes en 18 pesos con 88 centavos en las casas de cambio que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En los bancos se cotiza hasta en 19 pesos con 64 centavos. Hasta aquí el corte informativo. Antes de ir al reporte vial, como todos los días, lo invito a escuchar nuestra transmisión por frecuencia CDMX a través de www.capital21.df.gov.mx, diagonal radio, y por supuesto estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que aparecen en este momento en su pantalla. Y hoy lo invito a ver este martes a partir de las 6 de la tarde la retransmisión de la inauguración del Festival Internacional Cervantino, esto por supuesto a través de la señal de Capital 21. Por lo pronto, tenga usted un excelente día.